Nunca creí en estas cosas hasta que vi algo inexplicable en el estacionamiento subterráneo de mi trabajo. Soy una persona bastante escéptica. Durante la mayor parte de mi vida, he tratado de ver el mundo a través de un lente racional. Las historias sobre fantasmas, apariciones y eventos paranormales siempre me han parecido exageraciones o malentendidos. Sin embargo, todo cambió una noche en el estacionamiento subterráneo de mi oficina, un lugar que había considerado seguro y familiar, pero que ahora me persigue con la sensación de que hay cosas en este mundo que no puedo explicar. Trabajo en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad desde hace más de 5 años. Como muchos de mis compañeros, la rutina diaria era bastante predecible. Pasaba las mañanas en reuniones, disfrutaba de un almuerzo rápido y luego me sumía en el trabajo hasta que el reloj marcaba las 5:30 de la tarde. A menudo, me quedaba un poco más tarde para terminar proyectos, pero nunca pensé que eso podría llevarme a una experiencia que cambiaría mi perspectiva. Esa tarde en particular, me quedé para una reunión de última hora. La mayoría de los empleados ya habían salido, y el edificio comenzó a llenarse de silencio. Me sentía cansado, pero concentrado en lo que debía hacer. Una vez finalizada la reunión, me dirigí al ascensor con la mente en blanco, pensando en lo que debía hacer al día siguiente. El viaje hacia el estacionamiento subterráneo no duró más de unos segundos. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, fui recibido por el frío aire del estacionamiento. Las luces parpadeaban levemente, creando un ambiente oscuro y sombrío. El olor a humedad impregnaba el aire, y aunque había estado en ese lugar cientos de veces, esa noche sentí una extraña inquietud. La primera señal de que algo no estaba bien vino en forma de un ruido sordo que resonaba en el fondo del estacionamiento. Era un sonido similar a un golpe o algo que se caía, y pareció amplificarse en el silencio. Miré a mi alrededor, pero no había otros autos estacionados, y no vi a nadie. Solo yo y la penumbra. Comencé a caminar hacia mi auto, un sedán gris que había estacionado en el nivel más bajo. Mientras me acercaba, el ruido volvió a sonar, más fuerte esta vez, como si alguien estuviera golpeando un metal. El sonido me hizo detenerme en seco. Tragué saliva, intentando tranquilizarme. Es solo el sistema de ventilación, me dije a mí mismo, tratando de racionalizar el ambiente inquietante. Sin embargo, lo que sucedió a continuación me dejó paralizado. De repente, vi una figura en la penumbra, a unos metros de distancia, justo entre dos columnas de concreto. Era alta y delgada, con una apariencia que me hizo fruncir el ceño. Al principio pensé que era otro empleado que había decidido quedarse tarde, pero la figura no se movía. No giraba la cabeza, no hacía ningún gesto. Estaba completamente inmóvil. Intenté ignorar la sensación de incomodidad que crecía dentro de mí y continué caminando hacia mi auto, pero no podía evitar echar un vistazo de reojo a la figura. Con cada paso que daba, la figura se hacía más evidente, pero a la vez más inquietante. No había rasgos distinguibles, como si la luz no pudiera encontrarla. Era como si estuviera envuelta en una sombra, una forma amorfa y oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. A medida que me acercaba a mi auto, sentí que el corazón me latía con fuerza en el pecho. Decidí que lo mejor era no mirar más y concentrarme en llegar a mi coche. Abrí la puerta y me senté al volante, pero no podía quitarme la sensación de que la figura estaba observándome. Era un pensamiento irracional, pero era como si esos ojos invisibles me estuvieran estudiando, midiendo mis movimientos. Mientras encendía el motor, un sonido fuerte y repentino resonó detrás de mí. Me congelé. Fue un golpe, como si algo pesado hubiera caído. Me giré rápidamente para mirar a través de la ventana trasera, y allí estaba la figura, aún de pie en el mismo lugar. Pero algo había cambiado. Ahora parecía un poco más clara, más definida. Era como si la oscuridad alrededor de la figura se hubiera disipado un poco, y pude distinguir que no tenía un rostro. Era solo un vacío, una mancha oscura que me miraba fijamente. En ese instante, el terror se apoderó de mí. No podía permitir que me quedara allí un segundo más. Aceleré hacia la salida del estacionamiento, sin mirar atrás. Solo quería salir de allí y no volver jamás. Sentí que la adrenalina corría por mis venas mientras giraba bruscamente y salía por la rampa del estacionamiento, el sonido de mi motor resonando en el eco del silencio. Cuando finalmente llegué a la calle y vi las luces de la ciudad, respiré profundamente, sintiendo que me liberaba de una presión que me había mantenido atrapado.
Pero incluso después de dejar el estacionamiento, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. La imagen de la figura seguía grabada en mi mente, y me preguntaba qué era. Intenté convencerme de que había sido solo mi imaginación, pero la inquietud no desapareció. Esa noche no pude dormir. Me di vueltas en la cama, tratando de entender lo que había experimentado. Pensé en las veces que había estado en ese estacionamiento, las veces que había estado solo allí, y me pregunté si siempre había estado presente esa figura. Me sentía en un estado constante de alerta, esperando escuchar algún ruido extraño o sentir que alguien me miraba. Los días siguientes fueron difíciles. Cada vez que tenía que volver al trabajo, el simple hecho de caminar hacia el estacionamiento me llenaba de una ansiedad inexplicable. A veces, incluso tomaba un taxi para evitar quedarme tarde. Los compañeros de trabajo comenzaron a notarlo, y uno de ellos, llamado Tomás, se me acercó un día. ¿Estás bien? Pareces un poco fuera de lugar, dijo, mirando con preocupación. Es solo el trabajo. Estoy un poco estresado, respondí, intentando desviar la atención. Tomás, que había trabajado en la empresa durante más tiempo que yo, pareció captar mi incomodidad. Si alguna vez te sientes inquieto, puedes hablar conmigo. Este lugar puede ser un poco extraño a veces. Eso me hizo sentir un poco mejor, pero no quise abrirme. Después de todo, nadie querría creerme si les contara sobre la figura. Preferí mantener mis experiencias para mí. Sin embargo, no podía evitarlo. La siguiente semana, me encontré con Tomás en la sala de descanso, y para mi sorpresa, él comenzó a contarme sobre las cosas raras que había escuchado de otros empleados. Comentó que varios habían notado cosas extrañas en el estacionamiento, luces que parpadeaban sin razón, el sonido de pasos cuando no había nadie, o incluso susurros en la oscuridad. Dijo que había rumores de que el edificio se había construido sobre un antiguo terreno que había sido desocupado debido a un accidente trágico. Mis pensamientos comenzaron a revolotear. De repente, todos los elementos de mi experiencia empezaron a tener sentido. Tal vez no estaba solo en esto. Quizás lo que había visto no era solo producto de mi imaginación, sino algo más profundo. A partir de esa conversación, decidí hacer algo que nunca había considerado, buscar información sobre la historia del edificio. Esa misma tarde, después del trabajo, me quedé un poco más para investigar. Hice algunas búsquedas en Internet sobre el edificio y su historia, y para mi sorpresa, encontré un par de foros de discusión donde la gente hablaba sobre eventos extraños en la zona. Había menciones de un accidente en el lugar donde se había construido el estacionamiento, algo que había ocurrido hace décadas, donde varias personas habían perdido la vida en circunstancias trágicas. Sentí que un escalofrío recorría mi cuerpo mientras leía los relatos. Cada vez que mencionaban el estacionamiento, mi corazón latía más rápido. Algunos comentarios hablaban de personas que habían visto sombras moverse en el estacionamiento, y otros contaron experiencias similares a la mía. Una persona incluso mencionó haber visto una figura parecida a la que yo había descrito. Fue en ese momento que entendí que mi experiencia no era única. Había una conexión con algo más grande, algo que había estado oculto durante años. Esa noche, decidí enfrentar mis miedos y regresar al estacionamiento. Llevaba mi teléfono para usar la linterna, sintiendo que sería mi única protección. Cuando llegué, el ambiente era igual de inquietante que la última vez. Las luces parpadeaban, y el aire era frío. Sin embargo, sentía que debía hacerlo, que necesitaba encontrar respuestas. Caminé por el estacionamiento, sintiendo que cada paso resonaba en el silencio. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la misma área donde había visto la figura. No sabía qué esperaba encontrar, pero una parte de mí quería enfrentar la fuente de mi miedo. Mientras avanzaba, el eco de mis pasos parecía amplificarse, y la sensación de ser observado volvió con fuerza. Miré hacia todos lados, tratando de ver cualquier movimiento. Justo cuando llegué al lugar donde había visto la figura por primera vez, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Y ahí estaba, de nuevo. La figura se mantenía en la penumbra, aún más definida que antes. El vacío en su rostro parecía más profundo, como si intentara comunicarse. En lugar de sentir miedo, una extraña calma me invadió. Me di cuenta de que estaba buscando respuestas, y tal vez esta figura las tenía. ¿Qué quieres de mí?, murmuré, mi voz apenas un susurro en el eco del estacionamiento. La figura pareció moverse levemente,
como si estuviera respondiendo a mi llamada. No podía entender cómo podía sentir esa conexión, pero era palpable. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear más intensamente, y el sonido de un golpe resonó a mi alrededor. El aire se volvió pesado, y sentí que algo importante estaba a punto de suceder. Cerré los ojos, y de repente vi imágenes en mi mente, visiones de personas, risas, dolor y finalmente, oscuridad. Todo se desvaneció en un susurro, y cuando abrí los ojos, la figura ya no estaba. Me quedé parado allí, en el silencio absoluto del estacionamiento, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Había comprendido que mi encuentro no era solo un encuentro aterrador, sino un recordatorio de las historias de las personas que habían estado allí antes que yo. Algo me había conectado a esas almas perdidas, y aunque no podía entender del todo lo que había sucedido, sentí que había hecho un pequeño avance hacia la comprensión de lo desconocido. Desde esa noche, algo cambió en mí. Ya no temía el estacionamiento, aunque nunca dejaría de sentir esa inquietante conexión con el lugar. Empecé a apreciar la historia que había detrás de todo, y a menudo compartía mi experiencia con otros compañeros. Algunos me miraban con incredulidad, pero otros se acercaban, compartiendo sus propias historias de encuentros extraños. Mi perspectiva sobre lo paranormal cambió completamente. Aprendí a abrir mi mente a la posibilidad de que hay cosas que no podemos ver, pero que nos rodean constantemente. Mi experiencia me enseñó que, a veces, el miedo puede transformarse en curiosidad, y que hay historias que necesitan ser contadas. En lugar de evitarlas, decidí abrazar la incertidumbre y buscar las verdades que yacen más allá de nuestra comprensión. Ahora, cada vez que camino por el estacionamiento, siento una mezcla de respeto y asombro. No solo es un lugar donde dejo mi auto, es un espacio lleno de historia, lleno de vidas que han pasado por allí. En mis días más oscuros, recuerdo esa figura y la conexión que establecí, y me siento agradecido por la experiencia que me llevó a ver el mundo con otros ojos.